Una literatura argentina. Una literatura argentina. Con Laura nos junta una vieja historia y vamos a tratar de hacer una presentación primero personal muy breve para después centrarnos en el tema. Laura es profesora de Teoría Literaria 3 de la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y de Literaturas Eslavas, que fue una de las materias que fundó dentro de la UBA. Y bueno, contame un poco más, porque además tiene un extenso trabajo en editorial, en ediciones, y ayudando a muchas editoriales independientes. Contame un poco. Hola, gracias por estar, muchas gracias. Me gustaría que ustedes se presenten también del mismo modo que nosotros nos presentamos. Sí, con Juan nos une un viejo cariño que en realidad data de un libro alucinante que él escribió que se llama El Miserere y que yo milité durante muchos años, ya debe ser 30. Y nos une un maestro que fue mi maestro en la Universidad de Buenos Aires, que es Nicolás Rosa. Así que bueno, para sintetizar, eso es lo que nos juntó hace más de 30 años. Sí, yo escribo desde los 11 años versitos y después, como quería leer y escribir, estudié letras y después, bueno, trabajo en la facultad, en la cátedra que era de Nicolás Rosa, Teoría Literaria 3 se llama. Tenemos muchos libros, en general son malos, los últimos flotan todavía. Me refiero a los libros académicos de la cátedra. Y después en el 2003 armamos Literaturas Eslavas y bueno, y ahí empezó también una larga tarea de edición y de trabajo junto a traductores. Yo traje algunos de los últimos que reeditamos en distintas editoriales. Particularmente me ocupé de la literatura rusa del siglo XX, fundamentalmente de Shklovsky, de Zvetaeva, que Juan dijo esos nombres difíciles, pero bueno, lo que pasa es que cuando los leas no va a poder volver atrás, así que no los leas porque no tienen un retorno. Mi trabajo editorial había empezado antes, había empezado en el 2000 con alguien que también Juan trató, que es Villafañe, en la editorial Santiago Arcos. Hicimos muchos libros en 2 o 3 colecciones y bueno, y sigo. De afuera dicen que tengo la misma fuerza, pero yo no la reconozco igual. Laura habla de la edición y de los años atrás. Bueno, este pequeño evento lo organiza la editorial Mate. La editorial Mate empezó en el 1996, sacando una colección antológica de literatura argentina, aunque también estaba Pasolini, había algunos extranjeros, pero en un tamaño muy chiquito. Fue una de las primeras editoriales independientes. En aquella época estaba De la Flor, ¿no? Como lo más independiente que había. Sí, no había nada. No había nada. Y empezamos en la misma época que Beatriz Viterbo, las primeras editoriales, así que se pensaron que podían editar libros fuera de los ámbitos editoriales convencionales. Bueno, cada una cumplió su suerte, ¿no? Pero cuando hablamos de Santiago Arcos también es, digamos, unos años después, otro que se lanza. Y de ahí, y en la profusión de editoriales, también ha habido una profusión de propuestas, de curadurías, de líneas, con la explosión también de autores, o sea, todo explotó. Y hablando de explosiones, la charla se llama una literatura, un recorrido sobre una literatura argentina, digamos. Y en principio, yo me acuerdo que Nicolás Rosa, que lo nombraste, nos decía siempre que una de las características principales de la literatura es que es inespecífica. O sea, que lo que tiene es que puede ser cualquier cosa. Cosa que ningún otro género puede hacerlo. Digamos. Cualquier otro género, si se sale de su orden, deja de ser verosímil, deja de estar autorizado como propio, ¿no?
En cambio, la literatura puede ir hasta los confines. Esta, María Svetaeva, que Juan dice ese nombre difícil, ella dice que ella no es especialista en literatura, que ella es especialista en vida. Y después algo que repetía nuestra gran amiga en común, Milita Molina, que repetía Virginia Woolf, que decía los escritores no tienen problemas para escribir, tienen problemas para vivir. ¿Qué tiene que ver con esto? Que tiene que ver con una vitalidad que... Decímelo a mí. Escribir cómo. Escribir es facilísimo, no tenemos ningún problema para escribir. No es escribir. Yo quiero que Juan les cuente, ¿vos andabas con un Rambler repartiendo los matecitos? ¿Qué era lo que tenías? Sí, un Rambler. Era un Rambler. 990. Bien. Porque tenía que ser romántico todo, ¿no? Claro, y bajaban Juan ahí enfrente a Gambito. Tenía que ser toda una imagen así, si no, no funciona. Bueno. Perdón, pero los viejos tienen pasado. Nicolás decía que teníamos los derechos de la ancianidad y que había que ejercerlos. Y después decía que el género de la ancianidad eran las anécdotas. Y lamentablemente es cierto. Qué bueno, sí. No, te interrumpí para interrumpirte, sobre todo porque Roberto Rasquela, un gran escritor argentino, me decía que yo soy Mafalda. Creo que Mafalda dice, me molesta que me interrumpan cuando interrumpo. Bueno, no, te interrumpía porque es bueno lo del título, porque cuando Juan me propone encontrarnos acá, él me dice, bueno, un contracanon, para ponerle un título, pero también un tema o un eje. Y yo digo, no, contracanon no, es literatura, porque bueno, vos me dijiste que vayamos rápido, entonces para ir rápido, mi clasificación es literatura y mierda, ¿no? Digamos, para la literatura y la mierda. Si nosotros leemos mierda, escribimos mierda y es muchas de las cosas que circulan, ¿no? Yo siempre hago el mismo comentario que digo que todo parece literatura, pero en realidad es otra cosa, ¿no? Son tapitas, eso decía Nicolás, tapitas, papelitos, paginación, pero no son libros, parecen libros, no son libros. Entonces cuando Juan me proponía un contracanon, a mí ya desde los 90, donde yo ya estaba hablando en Bahía Blanca sobre Rasquel y sobre Luis Toni, estos grandes autores argentinos de esta otra literatura, que justamente está bueno no decirle otra o contra, sino una literatura, ¿sí? Yo diría que es la literatura, ¿no? Y ahí hay un montón de gente, nos vamos a acordar de algunos, pero tenemos a Néstor Sánchez, tenemos a un grande de los matecitos que es Gombrowicz, que es nuestro. Ustedes hagan gestos y discutan lo que yo digo, ¿no? Lamborghini, perdón. Claro, pero Lamborghini y Perrone son rioplatenses. Sí. En cambio, Gombrowicz es un tipo que estuvo de paseo en la Argentina 25 años, como decía Nicolás Rosa. Tuvo un viaje y se quedó 25 años. Yo trabajo con la Universidad de Łódź en Polonia y siempre discutimos de quién es Gombrowicz. Y Gombrowicz escribió en polaco, pero toda su obra casi en argentino, o sea, luego sus primeros cuentos, Bacacay. Y Juan los publicó en Matecitos, lo publicó un texto que ahora ya tiene su revival en un formato hermosísimo, un poquito más grande, que es Contra los Poetas. Y creo que ahí está casi saldada esta idea de esa literatura que me interesa poner, porque ahí Contra los Poetas lo que está diciendo es algo así como quiénes son los poetas y quiénes no son los poetas, qué es literatura y qué no es literatura. Y lo voy a decir con otro tipo, porque lo tengo más fresco que el de Contra los Poetas de Gombrowicz, que es un francés, un poeta, lingüista y traductor francés, que es Henri Mejanic, que dice algo así como que el peor enemigo de la literatura es la literatura, o el peor enemigo de la poesía es la poesía, el peor enemigo del poeta es el poeta. Claro. En el sentido de poeta como institución, como algo ya hecho, ya fraguado, ¿sí? Entonces, el Contra los Poetas de Gombrowicz me parece que tiene eso que es, bueno, ¿qué es lo que podemos considerar que es literatura? Algo que a veces no circula, o algo que a veces se ha dejado de leer, o algo que a veces nos hincha las pelotas leer, ¿no? Muy bien.
Yo pienso cómo no, cuando vos decís literatura ¿Qué tipo? ¿Cómo no caer en una catalogación moral? Digamos, cómo no ser, bueno, esto sí, esto no, esto me gusta, no me gusta. A mí Nicolás decía, no hagas juicios morales, hacer juicios psiquiátricos. En realidad me parece perfecto porque soy acosada con eso que vos decís, pero yo reivindico el valor, ¿no? Que podemos traerlo de Saussure, si acá hay gente de la facultad, lo recordará ese señor tan genial, ¿no? Hay que reponer la idea de valor. Si ustedes quieren, ¿En qué sentido? lo que tiene valor y lo que no tiene valor, y que no todo es lo mismo. Para recuperar lo que recién tomaba de Mechanic, de ese genio francés contemporáneo que murió hace algunos años, él dice que el imperio del signo, ustedes ahí recomponen toda la teoría del siglo XX, nos dijo que éramos todos iguales, que todos podíamos hacer todo, que a todos se nos permitía hacer todo, y creo que hay que volver a una teoría del valor. No somos todos iguales, no hacemos todos lo mismo, y algunos tenemos 50 años de lectura y otros tienen 50 años de ingeniería o de bioquímica, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la gente discute por el gusto, no, pero esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Sí, bueno, pero hay gustos largamente amasados y hay gustos que son de antes de ayer. Entonces, podemos jugar con el gusto, pero también con el valor. ¿No? Si querés también valor de uso y valor de cambio, ¿no? Claro. Que ahí tiene que ver con lo económico. Sabes que yo digamos, lo que es literatura y lo que no es literatura, para mí, me voy a jugar un poquito, tiene más que ver con qué exploración llega a ser ese lenguaje, digamos así. Porque a mí lo que me pasa, incluso cuando leo a autores nobles, cuando ya es algo que ya lo leí, digamos, y que reconozco todos sus sesgos, todos sus rasgos y su destino, bueno, me cambiaron los personajes, las circunstancias, los argumentos, pero leo siempre lo mismo, hay algo de lo mismo, ¿no? Es que hoy la globalización hizo ese fenómeno de todas escrituras iguales. Claro, entonces, que tiene que ver con esto que vos decís, no hay una experiencia con la lengua. Lo que lo hace mucho más, un segundo No, también. perdón. Lo que lo hace mucho más circulable, o sea, lo hace mucho más digerible, mucho más comercializable, mucho más legible. También pasa que en el otro punto, cuando hay experimentaciones de la literatura, experimentación del lenguaje, me pregunto cómo no llegar porque los escritores que rompieron el lenguaje, pero siguen siendo escritores, siguen teniendo una línea de comunicación con el lector. O sea, traen algo nuevo, pero tienen algo que conecta, no es un rollo solipsista, no es un monólogo, digamos, sino que está atravesado por un lenguaje que el otro, como lector, lo puede reconocer. Y ese punto es muy interesante. Sí, digamos, hay una reivindicación, recién decía del valor. Trato de usar términos para entendernos, más allá de que hay que tal vez afiligranarlos y desmenuzarlos y ver qué les ponemos adentro, porque yo traigo el término originalidad, entonces, claro. Bueno, a ver, me van a decir, después de la vanguardia, ¿qué me quieres decir? Bueno, no me interesa esa discusión por los términos, pero para mí la originalidad tiene lo que decía recién Juan, que es decirlo de una manera totalmente diferente y totalmente que a mí no me permita volver atrás. Es decir, la literatura no tiene retorno, en el sentido que yo leo a Néstor Sánchez, yo leo El drama sin atenuantes, yo leo, a ver, una frase de Néstor Sánchez, la muerte es la ausencia indeterminada de perro. Punto, digamos, yo de ahí no tengo retorno. Esa frase, si alguna vez alguien tuvo un perro, sabe que eso es la muerte también. Entonces, perdón Emiliano, él acaba de tener un perro. Entonces, tiene que ver con eso, no tiene que ver con la dificultad, porque cuando se habla de experiencia con la lengua se
se piensan cosas como estrafalaria, tipo boom, tum, brum, dum, boom, y ahí es donde le dije a un escritor hoy bastante conocido, cuando me presentó sus poemas hace muchos años, le dije que Mayakovsky ya había escrito. O Hugo Sabino que dice, si no sos Proust no me cuentes que desayunaste. Digamos, tiene que ver con... No, está bien. No, tiene que ver con eso es la originalidad, eso es el valor, es decirlo por primera vez. Digamos, la frase de Bretaña, por ejemplo, dice, maldita mi avidez. Porque no puede dejar de leer a Rilke, no puede dejar de escribirle a Rilke, no puede dejar de querer conocer a Rilke, de enamorarse a Rilke, y nunca lo vio y lo conoció el año en que Rilke se estaba muriendo de leucemia. Digo, estoy reponiendo las cartas del verano del 26. Entonces, eso es literatura, es una experiencia con la lengua, lo digo mejor en cuenta con Mellonic, es una forma de vida en una forma de lengua. O al revés, una forma de lengua que es una forma de vida. Entonces, cuando vos recién me decías, ojo porque tenés ahí muy cerca lo moral, no sé si tengo lo moral, yo creo que tengo lo ético, en el sentido de que hay una ética de que si yo te estoy poniendo algo, que sea algo que me rompió entera. Si no, me reservo para otra cosa. La canción me la guardo para otra ocasión, dice Sebastián. ¿Qué dicen? ¿Vamos bien? Estamos mal, pero vamos bien. Y ya que hablamos de la literatura de nuestro país, ¿qué autores son literatura? Un montón, yo te puedo decir los que yo leí, voy a seguir leyendo. Sí. En determinado momento, yo soy entrerriana. Lo digo para que me aguanten un poco más, porque si creen que soy porteña me van a aguantar menos. Entonces, en determinado momento, cuando abandoné la vanguardia, abandoné a Deleuze, a Derrida y a toda esa gente que se muerde la cola, dije, pero si yo soy entrerriana, ¿por qué no reivindicar un poco qué pasa con la provincia? Y empecé a trabajar lo que después dio lugar a este libro, que es El viaje del provinciano, que es muy divertido porque convertí en provinciano a todos los escritores que me gustan, no importa si son de provincias. Por ejemplo, a Oscar Steinberg, que seguramente se lo conoce como semiólogo, no se lo conoce como narrador o como excelente poeta, él es porteño, pero él tiene 4 narraciones, una de las cuales es un viaje a Colonia, que es alucinante. Son textos de los 70, alucinantes. Jacobo Regen, Emma Barrandelli, ahora estoy recuperando los que vi ahí dando vueltas. Gropa, que lo tiene Matecitos. Néstor Gropa es un jujeño que te da vuelta la cabeza. Néstor Gropa es de lo mejor que tenemos. Bueno, Mastronardi. Dije a Néstor Sánchez, dije a Celarrayán, dije a Milita Molina, digo Hugo Sabino, Néstor Perlonger, millones, hay un montón de literatura ahí. También cuando se dice contemporánea, cuando se dice moderna, también son clasificaciones que a veces son erráticas y a veces giran sin definir, porque se confunde un poco lo contemporáneo con lo moderno. Contemporáneo es como la espumita de los días, eso es lo contemporáneo, con lo que yo puedo hacer un poco la guerra o la batalla. Lo moderno es con lo que puedo dialogar, ¿sí? Mellonic dice, no estoy vendiendo a Mellonic, pero pueden leerlo porque es un grande, él dice, soy polémico porque soy histórico, porque hablo con mis contemporáneos. Y lo que tienen los rusos, que es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando los empecé a leer en los 90, desde Turgenev para acá, y es que ponen en su literatura a sus contemporáneos. En diálogo, en pelea, en lucha. No hay texto de Gogol que no esté citado Pushkin, no hay texto de Dostoyevsky que no esté citado Tolstoy, y al revés. Svetaeva siempre recordaba que Akhmatova anduvo en toda la era soviética con unos poemas de ella en el bolsillo. Eso en la literatura argentina es poco frecuente. Si uno toma a nuestro gran enceguecedor, a Borges,
nuestro gran, es decir, un tipo que hizo mucha luz y por eso hizo mucha sombra. Bueno, yo ayer leía, ahora ya no me acuerdo qué, pero decía que Borges es un tipo muy jodido. Borges no puso, salvo un poquito a Bioy Casares, nunca puso a nadie. Puso es un verbo muy potente para mí, el verbo poner a otro, ¿no? Ponerlo al lado. Cuando uno reconoce a otro. ¿Quién es ese muchacho Cortázar? No sé quién es. Sí, digamos, la falsa modestia de Gorka P, no soy un lector, bueno, Sí. esa es una línea, lo que yo llamo la línea letrada, ¿no? Es una línea que muchas veces se habló de literatura para literatos. Ay, ¿vos qué haces? No, vos haces literatura para autores. ¿Y vos qué haces? No, yo hago literatura porque la vida. Bueno, eso es un... ¿Para cuándo? Sí, bueno, eso es una paradez, digamos. No tiene ni pie ni cabeza. Hay millones de autores argentinos, hay millones. En la actualidad hay muchas mujeres como Masterrica, Selva Almada, entrerriana, Samantha Schweblin, esas también. Esas se escriben en traducción. Néstor Sánchez decía que esa literatura se contaba por teléfono. ¿Cómo es eso? Y yo te cuento el argumento. Sí. Justamente no tiene ningún trabajo con la lengua. Por eso, en un lapso de 2 o 3 meses se traducen a cualquier lengua. Osvaldo Lamborghini, Héctor Libertela, Néstor Sánchez, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy no tienen traducciones. Y no es porque son difíciles, es porque tienen un grumo, tienen un ripio, tienen algo que no podemos definir así en 5 minutos, pero que no permiten una traducción en 2 meses. Y sobre todo por neófitos, porque también los que traducen a esa gente no son autores. Es decir, cuando Borges traduce Las palmeras salvajes de Faulkner, ya era un gran lector. Cuando Lezama Lima traduce, es un gran lector, digamos. Hay que tener una gran oreja para traducir, y no se puede traducir de un minuto para el otro. Además hay cosas irreductibles. Hay cosas irreductibles cuando se trabaja con el lenguaje y se trabaja con las significaciones del lugar, digamos. Si se te aparece una frase que viene de otro lado, toda esa significación, si la pasas a otro idioma, desaparece. No, a veces se hacen versiones con lo que yo no estoy de acuerdo, la famosa traducción en lengua de llegada, con la que, no, yo quiero leer al autor, yo quiero saber qué dijo el detalle, así, no, leo otro. La gran mayoría de los autores que hoy se comercializan no son autores y no es literatura según mi criterio, porque no tienen ningún trabajo de consciente, inconsciente, de amasado con la lengua, con las lenguas, con una lengua propia. No tienen lengua propia. Por eso uso esa fórmula de escribir en traducción, porque se puede contar en cualquier momento. Yo escucho mucho la radio y escucho todos los egresados de letras que tienen su programa de literatura y cuentan los argumentos y estamos todos muy contentos y son argumentos lindísimos, pero la literatura no es un argumento. La literatura es una experiencia que tampoco tiene que ver con el papel, porque no tengo un fetichismo por los libros, yo casi todo leo ahora digital. Pero la experiencia de la lectura es una experiencia única, con una mezcla de sentido y forma totalmente inextricable. Sí, es cierto. También recomendar un libro es difícil. Como librera, digo, ¿cómo cuento esto? A ver, cuento hasta acá, bueno, te digo, a mí me gustó por tal cuestión, pero vuelvo a los autores, porque me quedé pensando en Selva Almada y Ladrillero, El viento que arrasa. Yo soy santafesina, así que sentí el calor de Entre Ríos cuando leí El viento que arrasa y de Santa Fe. Y Ladrillero me impactó por ese lenguaje. Yo acabo de ver a Estela Figueroa. Estela Figueroa no la leí. Es una gran poeta de Santa Fe. Sí, la vi al libro. No, la señora murió hace poco. Es la primera mujer de Eduardo Russo. Es la madre de los hijos. Es una gran poeta.
santafesina. Ahora, déjame. Sí, perdón. No. Porque Igual, vos, Laura, decís, esto es literatura y esto no es literatura, ¿no? Bueno, ¿cómo la nombramos? Deberíamos darle un nombre, entonces. Además, pensándolo así, digo, bueno, quizás no está tan bueno ser literatura, digamos, es una experiencia de lenguaje, es una cosa árida, dura, para que pocos. Es como cuando escuchás free jazz. Es una música muy elaborada, muy culta, de eximios músicos, y que decís, ay, no la puedo escuchar porque disuena, o cuando escuchás, digamos, para dar una mala comparación, digamos, ¿no? Porque también yo entiendo que hay muchas escrituras que están cerca de. Yo muchas veces, con todo respeto, los llamo redactores, porque redactan en vez de escribir. Porque la escritura es una marca. La escritura es una marca en el lenguaje. Es que venimos. Y la redacción es un argumento. No, porque hay una confusión, es que es muy importante. Importante, digamos, que yo pueda decir algo de lo que vos preguntás, lo tuyo es muy importante. Hay una confusión entre cultura y arte. La literatura es arte. No es cultura. La cultura es lo que nos impide matarnos entre nosotros. Lo que hace que ustedes estén ahí, nosotros acá, él diga pi, 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 y yo diga mierda. Es decir, yo no tengo cultura, él tiene cultura. ¿Se entiende? Es decir, primero esa confusión. Es decir, tenemos una confusión que debe venir de Sarmiento, que es, ay, qué bueno, nos hace mejores. La literatura no hace mejor a nadie. A nadie. Tenemos a Villon, a François Villon, tenemos a Céline, tenemos a un montón de gente que eran grandes hijos de puta, Osvaldo Lamborghini, etcétera, etcétera. Es decir, gente mala, pero genios. Entonces, una cosa es cultura y otra cosa es arte. Es decir, no tiene que ver una cosa con otra. Entonces, yo no le tengo que vender a nadie nada. Yo, digamos, yo vengo acá porque es un domingo hermoso, porque a Juan lo acabo de recuperar, etcétera, etcétera, pero no vendo porque nosotros no comemos de esto. Entonces, yo entiendo, yo doy clase, pero acá hay alumnos míos, y yo no les vendo. La literatura hace mal incluso, nos deja amigos idiotas. Somos el idiota de la familia, para decirlo con Sartre, la persona que nadie banca, el loquito, la loquita, la incomprendida. Háblame claro, me dice mi mamá, no te pongas nerviosa. Bueno, eso es lo que hace la literatura. La literatura no nos organiza, una gran frase de Pasternak, ¿no? Entonces, yo no le tengo que recomendar nada a nadie. Hay algunos que quieren andar en bicicleta y otros que quieren leer a Greta. ¿Sí? Cada uno hace su camino, no es un camino obligatorio. Es decir, no estamos en la escuela. Hay una gran frase de un ruso contemporáneo, Doblatov, que dice: Pushkin empieza cuando termina la escuela. Yo diría que la literatura empieza cuando termina la escuela. Lo que pasa es que hay confusión. Ahora se abrieron todas esas universidades de dar el certificado de escritor. ¿Qué es esa pavada? No se enseña a leer, no se enseña a escribir. Se transmite una locura, se transmite una pasión, se transmite una enfermedad. Pónganle el nombre romántico como el Rambler que él tenía, que quieran. No hay un yo te voy a contar que vas a ser mejor. Es decir, tal vez, yo no quiero nombrar a ningún autor, digamos, de los que circulan como autores, pero son redactores. Esos autores cumplen el lugar de lo que nosotros en los años 70, 80 decíamos bestseller. ¿Sí? A veces el bestseller conjuga a un Jorge Asís que la verdad que tiene bastante mano, o tuvo bastante mano. O a un payaso, como ahora tenemos la jornada Fowell, como era Fowell, que de vez en cuando hacía una genialidad en un texto. Por ejemplo, en Aquellos años felices, que es un relato que a mí me encanta. Pero después, Terlonger, cuando escribe a lo largo de no sé cuántas páginas, hay cadáveres. Hay cadáveres, hay cadáveres. Si eso no es un retrato de la dictadura, el retrato de la dictadura, ¿dónde está? ¿Eso es lindo? ¿Eso place? Nos preguntaríamos con Kant. No, eso nos hunde. Entonces, ¿por qué yo le quiero vender
la literatura para ser más buenos, mejores, lindos, felices. No. Ahora sabemos por qué no es comercial esa literatura, digamos. Y sí, es que es una encerrona. Sí, no, me quedé pensando. Qué bueno. Eso se mal también. No, por favor. No, en la literatura, perdón, después, la literatura destinada a las infancias. ¿La literatura? Destinada a las infancias. Sí, ese es otro tema. Ese es algo que yo no sé. Ah, No. porque El Quincho era una de las editoriales chiquitas en la época que vos Yo creo, como padre, creo todo lo contrario. O sea, detesto bastante la literatura loca para los niños y me gusta mucho más la literatura tradicional que cuenta con personajes establecidos, porque eso tiene un poder simbólico, de armado, de estructura, de lenguaje, de narración, que para un niño que no es un adulto, que está en proceso, digamos, es constitutivo, digamos, que después te permite saltar, pero primero tenés que construir el edificio, digamos, ¿no? Como Matrix. Claro. Yo quería preguntarte por Eve Ward. De todas ¿Es maneras, literatura o no es literatura? claro, por eso yo le pregunté el tema, perdón, Laura, por eso yo le pregunté algo de no caer en lo moral, que pinché con eso un poquito, por esto de que la moral es bueno o malo, ¿no es cierto? Porque si no, ante algo tan binario y taxativo de hay literatura y lo otro no es literatura, bueno, entonces empezamos, bueno, y esto eso no es, y eso no es, entonces empezamos con cruz y tilde, que yo creo que no es la intención de diferenciar eso, sino ver de qué se trata una literatura argentina, ¿no? De qué se trata yo diría este linaje de literatura argentina, porque es un linaje que también empieza con Ascasubi, por ejemplo. Por eso una lectura que en la propia editorial Mate nosotros hacemos, de Ascasubi, esos locos de la... e incluso el propio el Fausto,